Empezamos. Yo quiero que vaya conmigo a su Biblia, Santiago 1:2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Y de ahí usted se va a trasladar conmigo a Apocalipsis 3:10. Primero Santiago 1:2. Vamos a leer esta carta que escribió Santiago, claro, usted sabe, inspirado por el Espíritu Santo. Vamos a leer del 2 al 6. Mire qué dice acá. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando les vaya bien. ¿Cómo dice su Biblia? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis. ¿Será que no se equivocó Santiago, hermano? ¿Ah? Los equivocados, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Los equivocados somos nosotros. Porque aquí para su mente natural es perplejidad, hermano. No encaja su mente natural con lo que está diciendo Dios acá. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Mire, no dice mi gozo, sumo gozo en su totalidad. Cuando os halléis en diversas pruebas o problemas. Ahora sigamos leyendo el 3. Aquí está, mire, aquí está porque Santiago dice que estemos por sumo gozo. Mire el resultado o a dónde Dios nos quiere llevar con las pruebas, problemas que usted y yo atravesamos. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Produce paciencia. ¿Para cuánto? Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos quieren paciencia? Yo levanto mis dos manos. Yo levanto mis dos manos, hermano. Si usted necesita paciencia, yo más. Ay, hermano, pues usted es el pastor. ¿Qué quiere que le diga? Soy de carne y sangre igual que usted. Soy igual que usted. La diferencia es que Dios me llamó para predicar su palabra, hermano. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mire el premio o el resultado cuando usted y yo pasamos diversas pruebas. Más tenga la paciencia su obra completa. Mire otro beneficio cuando usted y yo pasamos pruebas. Para que seas perfectos y cabales. ¿Cuántos saben que en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar? Usted y yo somos obra de las manos de Dios. Así que Dios, la meta final, el propósito de la prueba es que Dios quiere perfeccionarnos y que usted y yo seamos cabales. ¿Cuántos perfectos hay acá? No hay ninguno, hermano. El único perfecto que vino hace más de 2000 años fue Cristo Jesús. Amén. Sin que os falte nada. Ahora la otra parte. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Solo quiero leer un párrafo del siguiente versículo. Pero pidan con fe. Ahí dejémoslo. Pareciera que en el versículo 5 Santiago cambia de tema de uno a otro, pero no está cambiando. Pareciera que no contrasta, no encaja lo que dice el versículo 2:4 con el versículo 5, porque dice pidan sabiduría. Y usted dice, bueno, si empezó a hablar de que que si estamos por sumo gozo cuando pasamos pruebas, y que la prueba produce paciencia, y que la prueba nos hace que propósito es que seamos perfectos y cabales. Y ahora, ¿por qué sabiduría? Le voy a decir algo. Le voy a decir por qué Santiago continúa diciendo, empezando con las pruebas que pasa el pueblo, que pidamos sabiduría. Porque la sabiduría de Dios, la sabiduría que trae el Espíritu Santo, nos ayuda a discernir cuando usted y yo estamos pasando momentos difíciles. Aún haciendo la voluntad de Dios, aún agradando a Dios.
Porque en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que el Espíritu trae y da en abundancia, si usted y yo lo creemos, nos empieza a revelar por qué usted y yo pasamos momentos difíciles, haciendo la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuántos me entendieron? Pero ¿qué dice el primer párrafo del versículo 6? Pero pidan con fe, no dudando nada. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis 3:10. Y de ahí vamos a empezar a hablar lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia. El Señor quiere hablar a su iglesia. Mire que dice Apocalipsis 3:10. Esta es la iglesia por la cual el Señor va a venir, hermano. Apocalipsis 3:10. Le está hablando el Señor acá a la iglesia de Filadelfia. Pero mire que solo quiero leerle a usted este versículo y el siguiente. Mire que dice aquí: por cuanto has guardado la palabra, otra vez, paciencia. Parece que el Señor, hermanos, se ha tomado este tiempo para hablarle a su iglesia que tengamos paciencia. Usted sabe que ayer tuvo énfasis el Señor hablando aún también de la paciencia. Si usted nota el mensaje de ayer con el de hoy, va a tener mucha relación. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, porque eso está pasando ya empezó, hermano. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y mire qué dice el 11. He aquí, ¿cuántos creen que Cristo viene pronto, hermano? He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno de nosotros tome la corona que Cristo tiene preparado para aquellos que van a permanecer, que van a guardar la palabra. Y esto ahorita lo voy a relacionar con otro versículo que ahí mismo está en Santiago también. ¿Bien? Aquí yo vengo pronto y retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos saben que usted y yo somos salvos por gracia? Es un regalo, es un don de Dios. Pero la corona ya depende de usted y de mí, cuánto nosotros permanecemos y aguantamos el proceso, las pruebas que hay en el caminar en el Señor. Porque la vida de un cristiano, la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, mire, yo quisiera decirle a usted con todo mi corazón que la vida en el Señor es una vida de color de rosa. Yo quisiera decirle a usted, pero Dios nos enseña todo lo contrario. ¿Qué dice Santiago 1:2? Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando pasemos diversas pruebas. Yo quisiera decirle lo mío, pero usted, yo creo que caminó no sé cuántos kilómetros, cuántas millas, cuántas horas de su casa para acá, para venir a la iglesia, para escuchar la voz de Dios, no escuchar mis palabras. Porque vana es la ayuda del hombre, vanas son las palabras del hombre, hermano. Pero usted y yo venimos a escuchar palabra de Dios. Y ahorita precisamente, hermanos, está aconteciendo, no voy a hablar de este país, en todo el mundo entero, ya, hermano, como un odio, un rencor, una ira del mundo ya más fuerte, más palpable contra la iglesia de Cristo. Entonces Dios lo que nos quiere enseñar hoy en esta tarde es que usted y yo tengamos paciencia, esperando en el Señor, porque Él va a venir a ejecutar sus juicios contra este mundo, hermano. Él va a venir a pagar, ya sea bueno o malo que hayamos hecho aquí en la tierra. Él viene, hermano. Y él cuando venga, Él va a venir ejecutando sus juicios. Él va a venir a descargar toda su ira, pero no sobre nosotros, sobre aquellos hermanos que le fueron contrarios a Dios. ¿Qué quiere usted?
usted pasar estas pruebas leves que estamos atravesando? ¿O quiere usted esperar toda la descarga de la ira de Dios? ¿De qué lado quiere estar, hermano? Yo más creo que usted y yo preferimos mejor pasar las pruebas, las tribulaciones, problemas, todo lo que le viene al pueblo de Dios. Porque dice en 1 Corintios, si no me equivoco, versículo 4, capítulo 4 o 5, dice que estas leves tribulaciones, pruebas que usted y yo pasamos, no se va a comparar con el peso de gloria que viene después. Eso es futuro, hermano. Eso es futuro. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso dice Santiago, pidan sabiduría. Porque cuando tú y yo estamos pasando pruebas, dificultades, ya sea con tu esposo, tu esposa o ambos y con los hijos, hermano, tenemos que tener paciencia en Dios, que Él va a actuar en su momento. Él va a actuar en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros. Porque ya quisiéramos todos que cuando estamos pasando diversas pruebas, diversos problemas, ya quisiéramos que Dios actuara de inmediato, hermano. Ya quisiéramos nosotros que, Señor, ya no aguanto esto, Señor. Apúrate. No te tardes, Señor. Y Dios más se tarda, hermano. Señor, al que tú amas está enfermo y ya está a punto de morir. Miren, hermanos, una familia, la misma palabra nos enseña en el capítulo 11 y 12 de Juan. En el capítulo 11 específicamente nos enseña que era una familia que Dios amaba. La familia de Marta, María y Lázaro era una familia que Dios amaba, hermanos. Sin embargo, a pesar de que Dios amaba a esta familia, el Señor permitió que llegara una angustia, y una angustia grande sobre Marta y María por la vida de Lázaro. Usted sabe que Lázaro enferma, muy grave. Le mandan un telegrama al Señor, hermano. Y le llegó el telegrama al Señor. Señor, al que tú amas está enfermo. ¿Sabe usted que sí le mandaron a decir estas hermanas de Lázaro al Señor? ¿Y dónde vivían? ¿Y dónde vivía? Mira, hermano, todo tiene relación. ¿Dónde vivían estas mujeres con Lázaro? ¿Dónde vivía Marta, María y Lázaro? ¿En qué pueblo, en qué ciudad, en qué aldea? ¿Quién se recuerda? ¿Cómo se llama? Hermano, los voy a poner a leer la escritura otra vez. ¿Cómo se llama ese lugar? Alguien que lo diga en voz alta. Sin pena, y si se equivocó, pues aquí, ¿verdad? Corregimos. Coscorrón. Ahí está el hermano ya está con un anillón como de 20 libras ahí para el coscorrón. ¿Ah? Betania. ¿Y qué significa Betania? Ya los llevé a otro examen más avanzado. Ya dice que ya cumplió. ¿Qué significa Betania? ¿Qué significa Betania? No. Casa de aflicción. Casa de aflicción, eso significa Betania. Ahí estaban ellas y el Señor hizo como si se tardó. ¿Cuántos días? Sí puede leer, 1, 2, 3, 4. ¿Saben matemáticas? 4 días. Era una familia que vivía en Betania. Esa familia, Dios amaba a ese hogar. El Señor amaba a Marta, amaba a María. Y no sería también a Lazarito. Lo amaba también. Aunque Lazarito era rebelde, hermano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Permitió que llegara la enfermedad. Y no solo eso, permitió que llegara la muerte también. Y usted sabe que el Señor llega al 4.º día. Y cuando llegó, ¿qué encontró en la casa de Marta y María? ¿Ya habían enterrado a Lázaro? ¿Ya le estaban cumpliendo sus 9 días? No, todavía faltaba. Tenían cafecito ahí. Usted sabe lo que hacen en su país cuando muere alguien. El que sale más favorecido es la gente que llega ahí, hermano. Y usted sabe, y llega el Señor como si se había tardado. Y usted sabe quién salió al encuentro.
La primera que salió fue Marta. Señor, si hubiera estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Resucitará, le dijo el Señor. Sí, Señor, yo sé, con todo el discipulado que tú nos has dado, Señor, la enseñanza que tú nos has dado, sí que Él va a resucitar en el día postrero. Mire, Marta tenía la doctrina del Señor. Hay gente que tiene mucho conocimiento en la palabra. Hay gente que ha predicado, hay gente que se dicen ser maestro, hay gente que ha enseñado, pero cuando llegan las pruebas se vuelven amargados, peor que la gente del mundo. Porque una cosa es tener letra, saber letra, y una cosa es tener la revelación del Espíritu Santo cuando tú y yo estamos pasando dificultades. Por eso dice Santiago, pidan sabiduría, porque cuando tú y yo pedimos sabiduría de lo alto, Dios te da el discernimiento, la capacidad para entender cuál es el propósito por la cual tú estás pasando ese momento difícil, angustioso, desagradable. Pero cuando nosotros no pedimos sabiduría, cuando nosotros no tenemos la revelación, el discernimiento por medio del Espíritu Santo, por la cual tú y yo estamos pasando ese desierto, hermano, le echamos la culpa al pastor. Ese pastor no me llamó y lo que estoy pasando, mira, Señor, tu siervo es tu pastor que pusiste ahí, no sirve. Lo malo que todos le echan al muerto al pastor. ¿Y sabe qué? Me voy a ir más adelante. Hay gente que le echa la culpa a Dios, hermano. Hay gente que en lugar, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento para comprender lo que estoy pasando. ¿Sabe qué hace la gente? Señor, ¿por qué me está pasando esto? Reclamos como Marta. Usted sabe que Marta llegó y le reclamó al Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, Señor, si tú hubieras venido en el momento que tú le mandé ese telegrama, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Con reclamo llegó la gente. Usted sabe que hay gente que con reclamo, con reproche le ora al Señor. Como si el Señor fuera culpable de todo lo que nos pasa, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermano? Dios es bueno. ¿Y usted y yo qué somos? Dígalo. Se lo voy a decir con la escritura. Si ustedes siendo malos, dice el Señor. Así dice palabras de Cristo. Malos. Y no solo malos, tardos para entender los planes, propósitos que tiene Cristo en la vida de cada uno de nosotros cuando pasamos diversas pruebas. Y en cambio María, hermano, usted lea el capítulo 11 de Juan, pero pídale sabiduría para que usted entienda ese capítulo entero. ¿Sabe cómo llega María? María llega y le dice casi las mismas palabras que Marta le dijo. Pero ¿sabe cómo se lo dijo? ¿Cómo se lo dijo María? A los pies, en humillación, en humildad. Porque dice, Señor, si vieras, porque María fue la que movió a Dios, hermanos. Fue la que provocó que el Señor, hermanos, se conmoviera en su espíritu y le dijera, y le dijo a María, ¿dónde lo pusieron? Hermanos, ¿cuántos quieren mover a Dios en el momento que estamos pasando angustia? ¿A dónde tenemos que inclinarnos nosotros entonces? Porque nosotros, hermano, solo con reclamo, reprochando, solos, y echándole en cara al Señor todo lo que estamos pasando. ¿Qué culpa tiene el Señor de lo que usted y yo estamos atravesando? Hay gente que se endeuda hasta el cuello, tal vez hasta arriba. Y Señor, mira, estoy en esta deuda, sácame. O sea, tú que te metiste y no consultaste conmigo antes, nos dice el Señor. ¿Sí o no? Sí, hermano. Así es, así está. ¿Cuántos piden consejo con el Señor cuando usted quiere tomar una decisión? Sí, hermano, yo oro y ayuno. No, ¿por qué puso Dios un ministro para bendición de su vida entonces? Si fuera así, entonces no hubieran pastores. Por gusto, el Señor delegó o constituyó pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas. ¿Por qué el Señor dejó ministros aquí en la tierra? Señor, aconséjame. Ahí tienes uno más cerca de la tierra que es tu pastor, te va a decir el Señor. ¿Sí? ¿O no? Le voy a hacer un paréntesis acá.
Cuando nosotros queríamos tomar unas decisiones y no sabíamos, hermano, qué hacer, si lo hacíamos o no. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Me quiere o no me quiere? Y entonces, hermanos, le pedimos al Señor que nos guiara. Y al mismo tiempo, como decía el ministro, oración y pedra, fuimos con él. Y le dijimos, pastor, esto y esto queremos hacer, pero no estamos seguros. Y nos platicó, miren, hagan esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios los va a bendecir. Y así fue, hermano. Así fue. ¿Cuántos estamos recibiendo el consejo de Dios? Porque usted y yo lo que venimos a recibir, el consejo de Dios, que cuando estamos pasando pruebas, echemos mano de eso, hermano. ¿O qué consejo está usted esperando? ¿Del hombre? ¿De la gente? ¿Qué consejo esperamos? Mire, yo le quisiera decir, lo voy a repetir, le quisiera decir, hermanos, bendecidos, prosperados y en victoria. Pero si estamos pasando una prueba, entonces, ¿verdad que es contraste de lo que yo le expresaría a usted? El pastor un día me contó esto. Dice que su esposa estaba pasando un momento difícil. Y entonces dice que la esposa llegó con su esposo, que él era ministro o el ministro. Y entonces le dijo el esposo, ¿verdad? O el pastor a su esposa. Le digo, ¿cómo quieres que te hable? ¿Quieres que te hable como tu pastor o te hable como tu esposo? Porque si te hablo como tu esposo, te dice, mamayita, ven, te voy a rascar la cabecita. Ya. Le va. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo se dice en Guatemala, hermano? ¿Cómo está ahí mi mano? ¿Verdad? Te voy a rascar la cabecita. Te voy a hacer piojito. ¿Querés que te hable así? Le digo, no, pues tú háblame como mi pastor, le digo. Ok, le digo, ya diste luz verde. Mire ese ok, lo voy a quitar. Está bien, le digo. Resiste la prueba. Aguanta la prueba, soporta la prueba. Porque eso que estás pasando no se va a comparar con la recompensa que Dios te va a dar. Y la hermana, como estaba llorando, las lágrimas se le regresaron, hermano. ¿Me entiende? Porque el ministro le dijo, ¿cómo quieres que te hable? ¿Como tu esposo o como tu pastor? Usted sabe que cuando el Señor iba a la cruz, iba con ese gran dolor, ese sufrimiento que le reventaron las espaldas a tal grado. Hay detalles, hermanos. Hay detalles que fueron reventados su espalda. Imagínense que habían partes de su espalda que ya se notaban los huesos, hermanos. Hay un libro bien precioso, hermanos, que habla de los detalles, un historiador que se llama Josefo, que habla los detalles, hermanos, de cómo Cristo fue, hermano, escarnecido. Pero claro, pues te va a decir, mira, hermano, porque está otro libro, sí tiene razón. Vaya a Isaías 53, 52, 53. Ahí habla también y se da todos los detalles. Dice que fue desfigurado el rostro del Señor. Ya se puede imaginar lo que el Señor pasó, hermano. Y todavía con ese madero cargando. Y dice que dos mujeres se le acercaron a llorar. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay, Señor. Ay. Y el Señor, hermano, con sus ojos húmedos, seguro, ya revelado por el Padre, que la cruz, ahí no se iba a quedar Cristo, sino Cristo no miraba el sufrimiento, Cristo Jesús no miraba el dolor, Cristo Jesús no miraba que ahí lo iban a clavar y lo iban a atravesar con una lanza. El Señor Jesucristo lo que miraba, que venía después de la cruz, después del sufrimiento, hermano. Ahorita se lo voy a leer con la escritura, lo que estoy diciéndole, no voy a pensar que es cuento, hermano. Y el Señor, ¿qué le dijo a estas mujeres? No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque si con el árbol verde hicieron esto, digo, ¿cuánto más no harán con el chiribisco? Les dijo el Señor. Así les dijo, hermano, o con el palo seco, pues. Oh, esas mujeres, todo, en cuanto el Señor le dijo, se desaparecieron, ni el polvo se les movió, hermano. Se desaparecieron. Porque, ¿cuántos
¿Cuántos hermanos, cuando usted esté pasando pruebas, si llama al pastor me va a decir esto y esto? Mejor no le llamo, va a decir usted con lo que está escuchando ahorita. Pero hermanos, quiere que le diga algo. ¿Estamos hablando Biblia o estamos hablando palabra humana? ¿Qué estamos hablando? ¿Palabra de Dios o palabra de hombres acá en este púlpito? ¿Qué estamos hablando? Palabra de Dios. Porque cuando usted y yo estemos pasando los problemas, hermanos, tenga presente que lo que usted está atravesando, ya sea con su pareja, con sus hijos, con su familia o con sus seres queridos, no se va a comparar con todo lo que Dios lo va a recompensar por medio de los que están atravesando el momento difícil, hermano. Ese silencio me dice mucho, como si no mucho le convence. Pero son palabras de Dios, palabras de Cristo. Es palabra del Señor. Mire, pues ya no le terminé diciendo lo que pasó, cómo terminó la historia ahí con Marta, María y Lázaro. ¿Qué pasó, hermano? ¿Sabe qué? Lo que sucedió, lo que el Señor les quiso dar a entender por medio de la muerte de Lázaro, es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, va más allá de la muerte, hermanos. Usted sabe que resucitó el Señor a Lázaro. Y en el capítulo 12, oiga esto. En el capítulo 12, hasta buses rentaba la gente para ir a Betania, hermano. Betania era una ciudad, era un pueblo impopular. Ya le decía, hay un pueblo aquí en Tennessee que a ningún hispano le gusta ir ni de broma. Pero no lo voy a decir, lo voy a omitir. Porque ahí donde yo trabajo, hay unos que son de ahí, hermano. Güeros. Y hay un lugar que feo allá, muy popular. Y ¿sabe qué? Era un pueblo insignificante. ¿Cuántos han oído del jute allá en la capital en Guatemala? O la limonada, una colonia de la capital en Guatemala. Otra colonia que le llaman el Milagro. Milagro si sale este equipo de ahí. Son lugares bien feos, horrendos, hermano. Mire, yo sé que los que son de Guatemala saben lo que les estoy diciendo. Zona 19. Vaya ahí. Milagros sale vivo usted de ahí. Ni el regalado quiere vivir la gente ahí. Terrible, hermano. Así era Betania, esa ciudad. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa Betania? Bueno, se le está quedando. Yo pensé que estaba dormido en su espíritu. Casa de aflicción. ¿Y sabe qué? En el capítulo 12, léalo, hermano. Buses rentaba la gente para ir a Betania. Todo el gentío iban, hermano, a la casa, a la dirección a donde vivía Marta, María y Lázaro. Porque hay propósitos cuando usted y yo pasamos pruebas, hermano. ¿Y sabe qué sucedió? Que llegaban, hermano, ya imagina usted los niños, tocaban a Lázaro. Lázaro, ¿estás muerto ya? Lo tocaban, hermano, lo puyaban a Lázaro. Sí, soy yo, le decía. ¿Y dónde está el que resucitó? ¿Dónde está el muerto vivo? Y ahí está. Y la gente le preguntó, Lázaro, ¿y cómo es allá abajo? Esos 4 días que estuviste allá. Imagina usted la pregunta que le decían a Lázaro. ¿Cómo es allá abajo? ¿Había calor o qué? ¿Cómo es allá? Ahí eso usted sabe que lo omite la palabra. Sin embargo, cuando todos hermanos preguntándole, curioso o no curioso, preguntaban a Lázaro, vos sí moriste, ¿verdad? Sí. Yo era el que bien muerto estaba. El morido, el muerto, ¿verdad? ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es lo tremendo? Oiga esto, hermano. Y después, la última pregunta que le hicieron a Lázaro, ¿quién fue el que te resucitó? ¿Quién fue? Y Lázaro le dice, allá está Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el resucitador de muertos. Y toda la gente puso su mirada y su corazón al autor y consumador de vuestra fe, que es Jesucristo, hermano. Y todos se volcaron a él. Y mucha gente, judíos, dice, creyeron al Señor Jesús. Ese es el propósito, hermanos.
Ese es el propósito. Cuando el Señor llama a Pedro, le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte a ti y a todos ustedes. Pero yo, dice el Señor, le dijo a Pedro, dijo el Señor, a ti Pedro, he rogado a mi Padre que tu fe no falte. Y cuando tú pases todas esas pruebas, le dice el Señor a Pedro, vas a confirmar a tus hermanos. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? No consiste en palabras. No consiste, hermano, en hablar palabras bonitas. No consiste en un poema. No consiste como yo te voy a hablar la palabra, sino que consiste en poder y demostración del Espíritu Santo, hermanos. En eso consiste el Evangelio del Señor Jesús. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Primeramente para salvación. Primero a los judíos, después a los gentiles, que somos nosotros. Hermanos, qué tremendo. Porque cuando tú pasas la prueba, cuando tú pasas dificultades, después de que pasas esas dificultades, tú tienes la convicción, tú tienes la certeza, hermano, que de hablarle al Señor de Jesucristo. Que Él verdaderamente existe. Que tus llegadas acá a la casa de Dios, las reuniones que tenemos, los convivios que tenemos cuando estamos congregados, hermano, en medio de la presencia misma de Dios, es real, es palpable, es verdad. No venimos a un culto nada más donde nos oran, nos predican y nos vamos. Venimos a un lugar donde oímos palabras vivas, palabras de Dios, palabras de poder, que cuando salimos allá afuera y estamos pasando pruebas, tenemos que echar mano de ella, hermano. Tenemos que echar mano de ella. Y después de pasar la prueba, tú tienes la certeza, tienes la convicción en tu corazón de hablarle verdaderamente a la gente de Cristo. Que Él vive, Él resucitó el tercer día y que está sentado a la diestra de Dios. Pero si tú no pasas pruebas, tú no pasas dificultades, ¿sabes usted que hay gente, hermano, no lo invito a la iglesia? ¿Y qué hay? No, pues ahí le aplaudimos, así hacemos esto. Y usted sabe que hay gente, no, hermano, ahí la llevamos en el Evangelio. ¿Cómo está, hermano? Ahí sufriendo en el Evangelio. Ay, hermano, ¿cómo vamos a motivar a alguien que venga haciendo eso? ¿Sí? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Mire, hay gente que ni siquiera se la cree, hermano, ellos mismos. Mucho menos el que le está a usted diciendo. ¿Cómo estamos en nuestro trabajo cuando estamos pasando pruebas? ¿Cómo está usted en su trabajo cuando está pasando pruebas difíciles? ¿Usted está alabando a Dios? ¿Usted está glorificando a Dios? ¿O la gente lo está observando así, mira, hermano? Mira. Oh, la hermana está triste. Esa señora aquí dice que dice, hermano, está triste. El Señor me dice que va a la iglesia, está todo amargado. Bravo está. De mal humor, que ni él mismo se aguanta. ¿Cómo estamos cuando estamos pasando dificultades difíciles, perplejidades, hermano? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? ¿Sabe qué actitud tenemos que tener? La actitud que tuvo Pablo y Silas cuando estuvieron en la cárcel. ¿Por qué ellos los encarcelaron? ¿Por qué ellos los metieron como fugitivos a la cárcel? ¿Sabe usted que los golpearon? ¿Los azotaron? ¿Les pusieron cadenas? ¿Les pusieron los cepos? Ahí estaban así, mira, hermano. Bien lastimados esos hombres en la cárcel. ¿Y sabe qué? Mire la revelación que el Señor Jesucristo les dio a ellos en ese momento. Dijo, no sé si Pablo le dijo a Silas o Silas a Pablo, pero Pablo le dice a Silas, ¿estás despierto, Silas? Eran las 2, 3 de la mañana. ¿Estás despierto? Sí, Pablo, estoy despierto, le dijo. ¿Qué pasó? Mira, le dijo, yo sé que estamos golpeados, lastimados, azotados y encarcelados por causa del testimonio de Jesucristo, pero vos Silas, le dijo, yo creo que eran chapines, hermano, pero se trataban por vos. Vos Silas, le dijo, sí, vos Pablo, le dijo, mira, a pesar de que
estamos bien lastimados, pero hay un gozo en mi corazón, le dijo Pablo a Silas. Y el que está gozoso, que dice la palabra, ahí mismo en Santiago, hermano, el capítulo 5, el último, el que está alegre, ¿qué dice? Cante salmos, cante himnos, alabando el nombre del Señor. Así que mira, vos Silas, le digo, Pablo, cantemos al Señor, le digo. Hay un gozo, eso se llama el gozo inefable, el gozo que usted y yo no lo explicamos con palabras hasta que tú y yo lo vivimos en carne propia, hermano. No hay un diccionario para que tú puedas explicar el gozo del Señor. Y entonces ellos empezaron, hermano. Yo no sé qué himno cantaron, hermano. Yo le pidamos al Señor que nos revele qué himno cantaron ellos, qué entonaron ellos al Señor. Y empezaron, hermanos, a cantar gradualmente alabanzas al Señor, glorificando el nombre del Señor, alabando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor, exaltando el nombre del Señor. Y todos los presos empezaron a escuchar, hermanos. Y los otros presos que estaban amargados, tristes ahí, yo creo que eso les transmitió Pablo y Silas a los demás, y yo creo que todos empezaron a cantar. Y cuando todos empezaron a cantar, dice que hubo un gran temblor o terremoto, hermano. Y las puertas de la cárcel, ¿qué pasó? Se abrieron, y las cadenas de Pablo y Silas, y no solo de ellos, sino también de los otros presos, cayeron, hermano. Ahí va el otro beneficio. Cuando tú y yo estamos pasando por el fuego de la prueba, Dios está arrancando de tu vida, empezando por dentro hasta terminar afuera, todo lo que te estorba para venir a buscar, alabar y glorificar el nombre de Cristo. Hay cadenas, hay ataduras todavía en el pueblo de Dios. ¿Cuánto lo reconocen? Yo lo reconozco, hermano. Hay cadenas, hay ataduras de amargura, hay ataduras de malas experiencias que tuvo mucho pueblo desde su niñez. Hay pasado de muchos años que todavía mucho pueblo de Dios lo tiene bien atesorado en su corazón y no lo ha dejado, no lo ha soltado. No ha dejado que Dios limpie eso, quite eso por medio de su palabra. Entonces el Señor lo que hace, plan B, hace una depuración, meterlo por el fuego de la prueba. Y ahí se va consumiendo. ¿Sabes tú que cuando estamos pasando las pruebas, no pruebas, pruebas por el fuego, lo que se consume de ti y de mí es todo lo que nos estorba para buscar y para servirle al Señor? Pero cuando estamos en Cristo, agradando, obedeciendo, haciendo la voluntad del Señor. Pero aquella gente que no tiene a Cristo, que no tiene al Señor en su corazón, porque déjeme decirle que buenos y malos pasamos por ahí. Pero la gente que no tiene a Cristo, que no tiene al Señor, que no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, ¿sabe qué hace cuando pasa la prueba? ¡Pum! Mundo cruel, ¿para qué más? Y si no, se van a la tienda, a la gasolinera, a comprar unos botellones de tamaño que es más grande que él. Y ahí se van a la sala de su casa y la señora pasándole ahí sus boquitas. ¿Sí o no? Ahí está. Y ponen pues su rocola ahí, hermano, su musicón, la jaula de oro. A eso sí se recuerda usted, ¿verdad? Mire, mándale un aplauso al Señor, gócese en el Señor, gozados en el Señor siempre. Amén. Así es, hermano. ¿Estamos hablando verdades? ¿Estamos hablando realidades, hermano? ¿O es puro invento lo que yo les estoy hablando? Son realidades que usted y yo vivimos todo el tiempo. Hermano, eso es lo que hace la gente cuando pasa una prueba, cuando está sin Cristo. Porque dice, esta vida no tiene sentido. Esta vida es una vida sin propósito, una vida insípida. Pero ¿cuántos saben que cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, el Señor cambió de una vida insípida a una vida que tiene sabor, a una vida que tiene sentido, a una vida que tiene propósito y a una vida que creemos por medio de la palabra y el Espíritu Santo que vamos con Él por toda la eternidad, hermano? Por toda la eternidad.
Yo cierro mi Biblia y le voy a dar el último ejemplo. Los 3 amigos de Daniel. Usted sabe que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y que todos, nación, pueblos, lenguas, culturas, tenían que arrodillarse e inclinarse a esa estatua. Y los amigos de Daniel dijeron no. Ananías, Misael y Azarías dijeron no. Cuando escucharon el edicto, la orden, no, tú no vas a doblar rodilla, inclinarnos delante de ese pedazo de yeso, de estatua, de madera, de hierro, qué sé yo. No, porque tenemos bien claro el mandamiento, dijeron ellos, parafraseando, hermano. A Jehová tu Dios adorarás y a él solo servirás. Así que eso no es nada, es vanidad. No quieren obedecer la orden del rey Nabucodonosor. Está bien, espérense, van a ver. Y usted sabe, los llevaron delante del rey. Un rey sanguinario, hermano. ¿Usted ha escuchado de Napoleón? ¿Usted ha escuchado de Hitler? ¿Usted ha escuchado de Saddam Hussein? Hombres terribles, perversos. Esos son unos gatitos a la par de Nabucodonosor, hermano. Eso no eran nada. Y entonces los manda a llamar el Nabucodonosor, hermano. Y le dice, así que ustedes no quieren doblar rodilla delante de mi estatua. No, le digo, y no lo vamos a hacer, oh rey. Con todo el respeto que tú te mereces, no lo vamos a hacer. Preferimos, dijeron ellos, entregar nuestras vidas que doblegarnos delante de eso. Dice la escritura que el rey se encendió en ira, hermano. Y el horno donde los iban a meter, que si estaban a 1000 gramos, hizo que 7 veces más, a 8000 gramos, hermano. Métanlos. Y ustedes saben, los amarraron de las manos y de los pies, y la misma túnica que ellos tenían, ahí mismo los envolvieron, y vámonos los 3 al horno. Eso lo va a ver en el libro de Daniel. A los 3 al horno, por cuanto no obedecieron al hombre. ¿Qué? Pregunta, ¿qué se quemó en ellos nada más? Usted sabe muy bien que dice que ni un pelo se chamuscó ayer de ellos. ¿Qué fue lo único que se quemó de ellos nada más? Ahí está bien claro cuál es el propósito por el cual tú y yo pasamos pruebas. Porque la gente que no quiere servir a Dios es porque hay ataduras. La gente que no es libre para buscar a Dios, hay ataduras. La gente que no quiere obedecer a Dios, hay ataduras. La gente que no quiere, hermano, hacer la voluntad de Dios, hay ataduras, hermano. ¿Cuántos están conscientes, repito otra vez, que hay ataduras todavía para que usted y yo le sirvamos con alegría de corazón a Jehová nuestro Dios? Hay ataduras. No, hermano, yo sirvo a mi manera. Ya se arruinó. Tú y yo no estamos para servir a nuestra manera, estamos para servirle a como a Dios le agrada. Si tú y yo hacemos según lo que creemos o pensamos, nos arruinamos, hermano. Nos arruinamos por completo. Pregunta entonces, ¿qué fue lo que se consumió en la vida de estos 3 muchachos cuando fueron metidos al horno 7 veces más calentado? Las ataduras. Gracias por la respuesta, hermano. Las ataduras. Las ataduras que tú y yo tenemos cuando pasamos la prueba no son ataduras externas, son ataduras internas que hay en nuestra alma. Hay ataduras de daños que nos hicieron fulano de tal. No, hermano, yo no voy a la iglesia porque el pastor donde iba me dañó. Entonces lo que viene el Señor es por medio de la palabra. Romper esas ataduras, hermano, para que tú y yo seamos libres y le sirvamos al Señor con alegría de corazón. Ese es el resultado. Y por último dice, para que sean perfectos y cabales. Pedro, cuando anduvo con el Señor durante 3 años y medio más o menos, era peleonero, contencioso. Esas son las cualidades que muestra Pedro, hermano. Y ya el Señor ya les había dado todo el discipulado. Andando con el Señor, peleaba Pedro, hermano. Le voló la oreja a Malco, a uno de los siervos del sumo sacerdote, hermano. Mire, todavía con su espadita Pedro, hermano, quería volar oreja, queriendo ayudar al Señor. Y le digo al Señor, Pedro,
tranquilo, guarda tu espada. ¿Acaso no tengo yo la orden de mi padre que si yo quiero le pido 12 legiones? Le dijo el Señor. Y no con espaditas de que vos andás, le dijo el Señor a Pedro. Mire, ya Pedro era peleonero. No cuando este cristiano que solo me da una miralla. ¿Y qué querés vos? Y cristiano, man. Yo soy cristiano, pero lo que yo ando en mi cintura es así, no, le dicen algunos cristianos, ¿no? Y andan la gran 9 ahí o el machete de Pedro. ¿Usted de casualidad no conoce gente así? Muchos cristianos peleoneros todavía. Cristianos que se agarran de las greñas ahí en el trabajo, hermano. Y saben que la gente, y son cristianos, y las que no son cristianas, todos son peores. Como decía un hermano, santo. Así era el hermano cuando el ministro predicaba esto, hermano, santo, decía. Tan santo que era que despojó a muchos hermanos de dinero. Sí, mi hermano, aunque usted no lo crea. Sí. Sí, el Pedro, mire, ya estoy siendo despectivo con Pedro. Pedro, perdona. No, está Pedro esperándome con su espada cuando llegue con el Señor, salí huyendo. ¿A usted va a poner escudo ahí? ¿Usted me provocó a hablar esto? No, hermano, no, son bromas. Son bromas, hermano. Ay, hermano, usted bromea, entonces no es un ministro así serio. Así me hizo el Señor, hermano. Alegre, contento, hermano. No, serio. Hermano, mover todo el pelo ahí, ni pelo tengo ya. ¿Me entienden? ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? Después de que pasó esa prueba, que el diablo los zarandeó. Mira, hermanos, el diablo, Dios lo usa como su títere. El diablo, que el Señor lo reprenda, Dios lo usa a tu favor, tuyo y mío. Sí, porque cuando Dios permite que el diablo haga algunos estragos en la vida de uno, entre comillas, estragos, es porque Dios lo está permitiendo, porque el mismo diablo está quitando lo que él puso antes. Sí, hermano, así es. Y entonces yo termino con esto. Un día Pedro, 2 hombres perfectos y cabales, como dice la escritura. Pedro y Juan venían de la hora novena, la hora de la oración y el ayuno. 2 hombres perfectos y cabales. Y vieron a un cojo que estaba en una de las puertas del templo que se llama La Hermosa. Después de que Pedro fue zarandeado por el diablo, después de que Pedro pasó todo el proceso, un hombre perfecto y cabal, hermano. Viene Pedro, venía a la par. Mire, un hombre, usted sabe que Pedro peleaba mucho con Juan. Pedro le decía, Juan, lo que es de Pedro no se lo quita Juan. Y también Juan le rezaba, lo que es de Juan no se lo quita Pedro, le decían. Peleaban, discutían, contendían esos dos, hermano. Pero ya después de que uno pasa el proceso, uno pasa la prueba, porque bienaventurado, dice el Señor en Santiago 1:12, ahí termino, por favor si lo proyectan, bienaventurado el varón cuando haya pasado la prueba, Dios nos da la corona de la vida. Dice que estos dos cuando iban al templo ya no iban peleando, ya no iban discutiendo, sino que iban, hermano, miren, enlazados sus almas por medio de la unción del Espíritu Santo, cuidándose uno con otro. ¿Y sabe qué? 2 hombres cabales vieron a ese cojo ahí tirado desde nacimiento, ahí lo ponían en la mañana y lo recogían en la tarde. Y 2 hombres completos, cabales en Dios, hermano. Miraron a Pedro, el hombre miró a Pedro, el cojo, y le dice: Pedro, ¿nos estás viendo, verdad? Sí. ¿Y qué me van a dar? Una limonita, por favor. No tenemos oro ni plata, le dijo Pedro. Pero lo que tenemos, mire, 2 hombres cabales, hermanos. Pero lo que tenemos te damos, le dijo Pedro. Míranos, toma tu lecho, levántate y camina. Y se levantó ese hombre, tomó su lecho y entró al templo. ¿Cómo entró al templo, hermano? Saltando, alabando, glorificando a Dios. Yo creo que el día que entre alguien de esa puerta ahí saltando, alabando y glorificando, es el fin, hermano. ¿Cómo entramos cuando pasamos ese umbral de esa puerta? ¿Con qué actitud venimos, hermanos? Y como el Señor nos ve que no es una actitud tan muy agradable, entonces vamos a pasar la prueba, el fuego, para que usted y yo entremos saltando, alabando y glorificando al Señor. 2 hombres perfectos y cabales.
Termino con esto, concluyo con esta porción. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí está, miren, en otra versión dice, cuando haya pasado la prueba, recibirá, ¿qué le va a dar el Señor? Entonces quiere decir que sí vale la pena, hermanos, pasar la prueba. Entonces, mire qué dice esta versión: dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la superan, recibe la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resista la prueba, pueblo. Resistamos la prueba, mejor dicho. ¿Cuántos están pasando pruebas? Todos, ¿verdad? Estamos pasando una situación. Resista la prueba. Póngase de pie. Póngase de pie, pueblo. Que resistan la prueba los que van a escuchar este mensaje, porque pasando la prueba, Dios los va a recompensar.